Vamos a leer del 1 al 10 y vamos a orar. Ya la leímos toda al principio del servicio. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos la honra a Dios, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos gracias por este momento que podemos cantar estos cantos tan hermosos a tu nombre, Señor, que podemos adorarte, darte la honra, Señor, porque eres digno, Padre. Damos gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos, Señor. Damos gracias porque ciertamente tú provees todas las cosas. Te damos gracias por nuestros hermanos que nos visitan. Te rogamos que podamos ser de bendición para sus vidas en este día, Señor. Y que, Padre, tu palabra sea predicada con autoridad en el Espíritu Santo, Señor. Que sea tu palabra la que salga de la boca de tus siervos, Señor. Que me uses en este día, Padre. Te ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos dice, hermanos, en Efesios dice que Él nos dio vida a nosotros. Dice el primer versículo, ¿verdad? Que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice que anduvimos en esos pecados en otros tiempos, dice, y seguíamos la corriente de este mundo, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? La Escritura nos dice claramente que nosotros estábamos sin Cristo, ¿verdad? Más adelante lo leímos, ¿verdad? Dice que estábamos en el versículo, mira, aquí está el versículo 12. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La Escritura pues dice que somos pecadores y que estábamos sin Cristo, que estábamos sin esperanza, dice la Escritura. Y dice que Dios, rico en misericordia, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. O sea que Dios nos amó de tal manera que aún siendo pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Dice Romanos, también dice lo mismo. Cristo murió por nosotros, no cuando usted dejó de ser pecador. Usted no dejó de ser un pecador para que Cristo muriera por usted. Dice que Cristo, siendo aún pecadores, ¿verdad? Estamos en nuestros pecados. Cristo murió por usted, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Y este versículo, el versículo 8, del 9 al 10, ese versículo es muy popular, si se puede decir de esa manera, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois, ¿qué, hermanos? Salvos, ¿verdad? Somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, ¿verdad? Yo digo, esto me gusta siempre recalcar esto, porque yo no sé usted, pero yo antes decía, yo soy salvo por fe, ¿verdad? Yo siempre decía así, soy salvo por fe, soy salvo por la fe. Pero la Biblia no dice eso, dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Es un regalo de Dios. No somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos. Este es un versículo que nos debíamos de aprender todos. Porque por gracia sois salvos, ¿por qué? Por medio de la fe, ¿verdad? No por obras, dice la Escritura, ¿verdad? Dice, y esto no de vosotros, dice el primero, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, la salvación, hermanos, es un don de Dios. La fe, yo creo que es un don de Dios también. Dios nos da la fe igual, ¿verdad?
Sin Dios no podemos conocer a Dios sin Dios, ¿cierto? Dios nos tiene que nos tiene que mostrar a sí mismo para que nosotros le podamos conocer. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios por nosotros mismos, pero Dios, si usted se va a Génesis, ayer hablamos de eso, si usted se va a Génesis, ¿qué les dijo Dios a Adán y Eva? Si comes del árbol del fruto, vas a morir. Comió del fruto. ¿Y qué pasó? Murió espiritualmente, ¿verdad? No murió, nosotros no somos muertos como Lázaro, ¿verdad que no? Somos muertos como Adán, ¿verdad? En nuestros delitos, en nuestros pecados. Murieron así y Dios fue y los buscó. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Se quisieron esconder de Dios. Y Dios los buscó. Siempre es Dios, hermanos, buscando al hombre. Dios podría haberlos destruido ahí en ese momento y ¿sabes qué? Se acabó para ustedes y los destruyó. Pero Dios fue y los buscó. Dios los buscó y les dio juicio y les habló de que iba a venir un Salvador. Siempre es Dios, hermanos. Nunca es el hombre, siempre es Dios. Adán y Eva respondieron al llamado de Dios. ¿Dónde están? Es que nos escondimos porque estábamos desnudos, tuvimos miedo. ¿Verdad? Respondieron al llamado de Dios. ¿Verdad? Se quisieron esconder, pero respondieron a ese llamado. ¿Verdad? No cayeron de tal manera que no podían responder. Cayeron de tal manera que estaban avergonzados por su pecado y Dios los fue y los buscó. Y los salvó. ¿Verdad? Les trajo un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la pura gracia de Dios. Dios no nos tenía que salvar, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que no? Dios no nos tenía que salvar. Dios, yo siempre he dicho esto, bueno, no siempre, pero sí, digo esto seguido aquí en esta iglesia, digo, Dios si hubiera salvado a una sola persona en todo el mundo, ¿es Dios injusto? No. Dios es justo, hermano. Dios no te tenía que salvar. Dios no está obligado a salvar a nadie. Pero Dios, que es rico, dice ¿qué? En misericordia. Es rico, abunda su misericordia. Dice, ¿qué dice que hizo Dios? ¿Qué hizo Dios en Efesios 5? 2:5? 4, perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces le está hablando, el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Y les está diciendo a la iglesia de Éfeso, a esos gentiles, a esos que no eran judíos, les está diciendo, ahora en Cristo Jesús, ustedes son salvos. El apóstol Pablo le está enseñando a ellos que no son salvos por las obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, nadie va a poner ellos delante, Señor, y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo porque vine el domingo a la iglesia de National City, tú me debes de dar salvación, Señor. O yo, Señor, puse 10, 20, 50 mil, no sé, $1 en la ofrenda, tú me tienes que salvar, Señor. O yo ayudé al hermano cuando estaba en necesidad, Señor, tú me tienes que salvar, Señor. Y se glorían la gente así. Oh, yo soy muy buen cristiano, Señor, tú me tienes que salvar. Pero ¿qué dice el Señor? Hay una advertencia en la Escritura, dice que muchos me dirán en aquel día. ¿Verdad que sí dice así? Así es. ¿Cuántos le van a decir? ¿Unos cuantos? No, muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, Señor. Hicimos estas cosas, Señor. Hicimos aquí y allá, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Alejados de mí, malditos, ¿qué? No los conozco. Hacedores de maldad. No los conozco. ¿Verdad? Es muy diferente conocer a Dios que ser conocidos de Dios. La Biblia dice, miren, aquí estamos ahorita en Efesios. Y si puede, ponga un papel ahí, o póngale una pluma, o ponga lo que usted quiera, porque ahorita nos vamos a ir de ahí. Pero vamos a regresar otra vez aquí a Efesios capítulo 2. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, ¿verdad? Por cuanto estas cosas les está enseñando el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, esto es bien importante, hermanos, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Entonces la Escritura nos dice que nosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, ¿verdad? Los que no somos judíos. Si usted no es judío, usted es un gentil, ¿verdad? Nosotros los gentiles estábamos, ¿cómo estábamos, hermanos? En aquel tiempo, antes de venir a Cristo, ¿cómo estábamos? Sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin ¿qué? Y sin Dios. Ahora vaya a Gálatas 4. Y acuérdese que no pierda Efesios 2, ¿verdad? Vamos a Gálatas 4. En Gálatas 4, el apóstol, todo el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le está regañando a esta iglesia, ¿verdad? Está diciendo a esta iglesia que no debe vivir creyendo que puede ser salvo por las obras de la ley, ¿verdad? Y le está enseñando todas esas cosas. Y les dice en el versículo 8 del capítulo 4, les dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? Le está diciendo que Dios los conoce a ellos ahora. Que antes Dios no nos conocía, ¿verdad, hermanos? ¿Cuándo nos vino Dios a conocer? Según la Escritura. ¿Cuándo nos vino a conocer? Según lo que acabamos de leer. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Miren lo que dice otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales los queréis volver a esclavizar? ¿Verdad? Querían volver a hacer las obras de la ley. Había judaizantes, ahí había personas que les querían enseñar: mira, tú eres cristiano, pero ahora te tienes que circuncidar para ser salvo, ¿verdad? Ya veniste a Cristo, más necesitas ser circuncidado. Ya veniste a Cristo, más tienes que guardar estos días según la ley de Moisés. Ya veniste a Cristo, pero tienes que hacer estas cosas. Pero le estaban enseñando que tenían que guardar ciertas leyes para ser salvos. Pero Pablo enseña que acabamos de aprender en Efesios 2:8, que somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Es así, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. O sea, aún las obras Dios las preparó para nosotros. Usted no tiene que gloriar de nada. Usted no tiene que decir: ay, yo soy muy bueno. Las obras que yo hago, si yo hago obras es porque Dios, si usted hace obras es porque Dios las preparó, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Mas ahora conociendo a Dios. O sea que antes no conocía a Dios. Y dice el apóstol Pablo, más bien siendo conocidos por Dios. Dios, hermanos, si usted no está en Cristo, no es conocido de Dios. Dios no le conoce, ¿verdad? Por eso es tan importante leer la Escritura. Si usted va a Romanos 8, le digo eso porque estamos estudiando Romanos 8 y hay varias interpretaciones aquí. Bueno, yo creo que hay 2 o 3 nada más, pero en Romanos 8, si usted en Romanos 8 el 28 y el 29 dice así, y estoy practicando porque voy a hablar de esto el martes en el clase. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De cristianos o inconversos? Cristianos, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿verdad? Dice la Escritura, aquí, los que antes conoció. Hay hermanos que lo interpretan a los que salvó desde antes de la fundación del mundo. Pero la Biblia nos dice, y lo acabamos de leer, que Dios no nos conoce hasta que estamos en Cristo. Esto vamos a leer en Efesios. En Efesios vamos a ver más claridad en esto. Dios no nos conoce, hermanos, si no estamos en Cristo.
Si usted no está en Cristo, Dios no le conoce. No que no sabe quién es, en el sentido de que usted no es salvo, pues. Usted no es salvo si no está en Cristo. Dios no le conoce, usted no va a ir al cielo, pues. Dios sabe todas las cosas, obviamente. Ay, mira, este hasta que... Ay, ¿cómo te llamas? Va a decir Dios. No, ¿verdad? Sí sabe quién es usted. Lo que quiere decir es que usted no era parte de las promesas. Usted no había venido aún a Cristo, no le conocía en ese sentido. Entonces aquí cuando dice, porque a los que antes conoció, no está diciendo que son personas que son salvos desde antes de la fundación del mundo. Eso es introducir nuestra teología al texto, ¿verdad? Los que antes conoció, ¿quiénes son? Los cristianos, ¿verdad? O los judíos, si quieres. Se usa mucho para los judíos, a los que antes conoció. Son los judíos también, su pueblo, el pueblo de Israel. Usted cuando ve la Biblia, porque los que antes conoció, muchas veces se refiere, en muchas ocasiones, a los judíos, a su pueblo, a los que antes conoció, ¿verdad? Y aquí en este contexto está hablando de personas salvas, ¿verdad? ¿Quién los que antes conoció? ¿Quiénes son? Son salvos, ¿verdad? Entonces a estas personas los predestinó. ¿Para qué los predestinó? ¿Con qué fin los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces los predestinó ¿para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién predestinó? Personas salvas, ¿verdad? No predestinó personas para que fueran salvas, no, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién predestinó otra vez, hermanos? A los que antes conoció, a los que aman a Dios, ¿verdad? Porque los que aman a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conocen a Dios, los cristianos, ¿verdad? Y luego dice a los que antes conocían, o sea, a estos cristianos los predestinó, o a estos judíos los predestinó, o a estos gentiles que ahora están en Cristo, les dio un destino. ¿Cuál es ese destino? Que sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo. O sea, futuro, ¿verdad, hermanos? Usted ya está hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Hasta que sea redimido, ¿verdad? Hasta que venga la redención del cuerpo, usted va a ser hecho, sus cuerpos van a ser transformados, usted ya va a ser diferente ahora sí. Yo ya no se va a enfermar, ya no me voy a enfermar, como ahorita, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ya mi cuerpo va a ser transformado, va a ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es el tiempo futuro, hermanos. Es claro, la Biblia no creo que sea. Yo digo, hermanos, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que la Biblia, Dios la hizo de manera soberana, ¿verdad? Usando a personas soberanamente, usando las palabras soberanamente, como Él quiso, usando las palabras donde Él quiso, ¿verdad? Y no pone una palabra que signifique lo mismo donde está. Hay una regla, dice un hermano, y dice la hermenéutica, dos cosas diferentes no son lo mismo. ¿Verdad que no? Elección no significa predestinación. Son dos cosas diferentes. ¿Saben qué significa elección? Eso, elección. Cuando usted va a la tienda y usted busca, usted va a comprar naranjas, ¿verdad? Usted va a comprar naranjas y usted dice, bueno, voy a elegir las naranjas más jugosas. Y usted escoge, esta está muy verde, esta está bien. Eso es elegir, ¿verdad? Eso significa elegir. No significa otra cosa, eso significa. Dios nos eligió, ¿cómo? Efesios dice, en Cristo. En Cristo. No nos eligió sin Cristo. Y ahora lo vamos a ver. Ahora si regresa a Efesios 2. Dice la Escritura, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús. Quiere decir que ahora estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice que estábamos antes sin esperanza, estábamos sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, ¿verdad? Y dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Cuándo estamos en Cristo Jesús? Ahora. ¿Cuándo? Cuando venimos a Él, ¿verdad? Así dice la Escritura. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, los de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si usted va a Romanos 9, dicen que el verdadero 8, que el verdadero cristiano, ¿quién es? El verdadero israelita, ¿quién es? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el verdadero israelita? Los que están en Cristo, ¿verdad? Los que son hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos? ¿Quién me puede decir cuál es la promesa de la que habla Pablo en Romanos 9? ¿Quién es la promesa? Mira, vamos a leerlo. Romanos 9:8, ¿ya lo tiene? Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. La promesa, ¿quién es aquí? Es Cristo, ¿verdad? Dios eligió a Jacob, ¿para qué? Para esa promesa, para que viniera el Salvador, ¿verdad? Ayer hicimos una pregunta y le hicimos el miércoles, creo, también, y les voy a preguntar a ustedes también. Hemos estado hablando de esto por las últimas 3 semanas y hemos dicho que hay hermanos que dicen que cuando dice aquí, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, en el versículo 13 de Romanos 9, ellos enseñan, estos hermanos, yo creo que son hermanos en Cristo, están equivocados, yo creo, pero ellos enseñan que esto quiere decir que a Jacob lo escogió para ser salvo y a Esaú lo escogió para que se perdiera, o simplemente lo dejó que se fuera al infierno, ¿verdad? Porque leen a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero les voy a hacer una pregunta que le hice los hermanos. La estamos aprendiendo, amén, hermanos. Es una prédica enseñanza. ¿Okay? Esaú, déjenme leerlo rápido, antes de contestar. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, versículo 14. El versículo 12, perdón, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? Esaú, ¿verdad? Esaú, sí. Le hago esta pregunta: ¿Esaú sirvió a Jacob? Pues no lo sirvió, ¿No? sino que fue menor. No lo sirvió. Fue menor. Nunca sirvió Esaú a Jacob. Al contrario, Jacob llegó así, ay, perdóname, ¿se acuerdan la historia? Llegó, ¿sabe quién sirve? ¿Sabe cómo nos damos cuenta de qué está hablando? ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Pablo también en el Nuevo Testamento explica. Aquí está hablando de Esaú, que es una nación. Sí. ¿Esa nación quién es? Edom. Y déjenme hacerle una pregunta: ¿de quién es la nación de Jacob? Israel. Israelitas, hebreos. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Edom sirvió a Israel? Sí. Sí. Fue mayor Israel que Edom. Sí. Edom sirvió a Israel. Entonces no está hablando de personas, hermanos. Está hablando de naciones. Es imponer algo a un texto. ¿Qué? Es imponer nuestra doctrina al texto. Aquí está hablando, simplemente está diciendo que Jacob fue escogido para traer a Jesucristo, hermanos. Y Dios lo eligió porque Él quiso. ¿Y qué tiene? Dios puede hacer lo que Él quiera. Si hubiera querido escoger a Esaú, lo escoge, pero quiso escoger a Jacob. ¿Y qué tiene? Eso no quiere decir que Esaú se fue al infierno. De hecho dice que lo bendijo, hermanos. La Escritura nos enseña que bendijo a Esaú. Lo bendijo y le dio tierras y todo. Hermanos, Dios no es injusto. ¿Sabe por qué predico esto? Porque predican injusticia en Dios. Y Dios no es injusto. Dios es bueno. Y Dios es justo. No es que me caigan gordos. Creo que están enseñando errores todo. Y no porque sean malos, sino porque les han enseñado error. Les han enseñado error a nuestros hermanos. Porque
cuando traemos nuestra teología al texto, caemos en errores graves, hermano. Graves errores. La Escritura nos dice entonces en Efesios, ¿qué dice? Que Dios abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz de Cristo. ¿Quién está hablando? Del pueblo de Israel y de los gentiles. Hizo un solo pueblo. ¿Cómo lo hizo quién? En Cristo. En Cristo, hermanos. Nosotros estamos ahora en Cristo. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Dice entonces la Escritura que de esos dos pueblos, de los judíos y de nosotros los gentiles, por medio de Jesucristo nos hizo uno solo, nos llamó, y todo aquel que recibe este llamado, que escucha este llamado y responde a este llamado, puede ser parte de este pueblo, hermanos. Todo el que está aquí en este día, si usted no es parte del pueblo de Dios, usted puede ser parte del pueblo de Dios hoy en este día. Aquí hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación, no mañana, hoy es el día de salvación. Hermanos, Dios nos llama y nos llama y nos llama a arrepentimiento continuamente, y la gente no quiere nada, no quiere venir a Cristo, por la razón que sea, por su religión. Estos budistas no quieren venir a Cristo porque no quieren dejar a Buda, ¿verdad? Los musulmanes no quieren dejar a Mahoma y a su Dios Alá porque están agarrados de su... Y muchas personas que se llaman cristianos no quieren venir a Cristo por causa de su religión, ¿verdad? Yo le digo algo, hermanos, cuando nos metemos a la religión, en el sentido de que su religión es lo que demanda, su teología nos aleja de Dios, nos esclaviza, exactamente. Dios nos llamó a libertad, hermanos. ¿Quiere que le diga, hermanos, quién es el que tiene embotado el entendimiento de los incrédulos según la Escritura? ¿Quién es? Satanás. No es Dios. Dios no lo tiene engañado a usted. Satanás, dice la Escritura. Y dice bien claro en 1 Corintios 4, ¿qué? 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les alumbre la luz de Cristo, hermanos. El diablo, Satanás, no quiere que usted conozca a Jesucristo. Dios sí quiere que usted conozca a Jesucristo para que pueda conocer usted a Dios, o más bien que Dios le conozca a usted. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Hermano, no me diga pecador. Pues yo no le digo pecador. La Biblia le dice a usted que es un pecador. ¿Hacemos una prueba? No, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. A ver, ¿quién quiere saber si es un pecador? Yo me voy a hacer la prueba yo. Yo me voy a usar yo para no avergonzarme. Pero con esto le voy a mostrar que usted es un pecador también. ¿Alguna vez ha dicho usted una mentira? ¿Verdad? Yo sí. Eso me hace un pecador, ¿verdad? ¿Alguna vez le ha desobedecido a sus padres? Según los 10 mandamientos dice, si usted le ha desobedecido a sus padres, la Biblia dice que es un pecador.
¿Ah? Si usted ha visto a una mujer, o usted hermana o hermano o mujer, ha visto a un hombre pasar y lo ve muy fornido y lo desea en su corazón, o sea, usted en su corazón desea a ese hombre, usted ha pecado en su corazón, dice la Escritura, y usted varón, ¿verdad? Ahí que no digan las hermanas que nomás ayudan. Si usted varón, dice la Escritura, dice nuestro Señor Jesucristo dijo esto: si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, es como si hubieras metido con ella. ¿Has hecho eso, varón? ¿Ya? No me diga. Pero en su mente contéstese, ¿verdad? Si usted dijo que sí, usted es un pecador. O usted es una pecadora. ¿Alguna vez ha robado algo por más pequeño que sea un lápiz? Si usted ha hecho eso, usted es un pecador, ¿verdad? Y la Biblia dice que los pecadores no van a ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Ahora, hay un texto de 1 Juan 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad Dios no está en nosotros. Exactamente. Y Job dice que no hay hombre que haga bien la tierra y nunca peque. No es justo ni a un mundo. No es justo ni a uno. Amén. Somos justificados en Cristo, pero justicia nosotros mismos como humanos. No, exacto. Y ese es el punto. Que nosotros no tenemos ninguna habilidad, no podemos salvarnos solos. Ahora, si Dios es el juez, si Dios es un buen juez, ¿cree usted que Dios es un buen juez bueno? Entonces, si Dios es un juez bueno, ¿qué tiene que hacer? Usted no lo contesta. Otra. Acá alguien que no sepa, que usted sí sabe lo que voy a decir, así que no tiene chiste. Un juez bueno, ¿qué debe hacer con Justicia. Justicia? A ver, ¿están de acuerdo? Le debe dar chance a un juez bueno. Es un atributo de Dios, justicia. ¿Justicia? Ok, entonces Dios, ¿qué tiene que hacer entonces? Si es un buen juez. Lo que dijo la mano. No es juez mexicano. Justicia. ¿Qué es lo justo entonces para nosotros, mentirosos, adúlteros de corazón, desobedientes a los padres y ladrones? ¿Qué debe hacer ese buen juez? Justicia, ¿verdad? ¿Y cuál es su justicia? Mandarnos al infierno. La muerte de la separación. La separación de Dios. Justicia es la virtud de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, a un pecador le corresponde a un hijo de Dios la vida eterna. Exactamente. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Un juez injusto te deja ir, pero Dios es justo. Entonces Dios no te puede dejar ir, hermano mío. No puede. Porque tiene que hacer justicia, porque es bueno. Pero ¿qué hizo Dios? Aquí en Efesios nos dice eso. ¿Qué hizo Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 13. Pero ahora en Cristo, ¿verdad? Ahora en Cristo, ahora que está en Cristo, Dios no le da justicia. En Romanos nos habla que los judíos estaban buscando la justicia por las obras, ¿verdad? Nos dice, y no la alcanzaron. No la alcanzaron. Porque cuando no iban por ella por la fe, pero los gentiles que no iban buscando la justicia por las obras, la alcanzaron por la fe. Pero eso dice Romanos 9, en la conclusión de Pablo, del capítulo 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si queremos ser justificados, alguien vaya a Romanos 5.1, alguien vaya a Romanos 5.1 y léalo, por favor. Si usted no se sabe Romanos 5.1, vaya, y usted si no se lo sabe, búsquenlo y dígame qué dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ¿por qué? ¿Cómo? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por la fe. O sea que usted tiene que venir a Dios, creerle a Dios que si Dios dijo, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados. Él puede ser justo por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, hermano. Solamente en Cristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que creer eso.
A los Gálatas los regañó. ¿Por qué? Porque querían buscar la justicia. Dice, vas a empezar en el espíritu. Les dice, vas a acabar en la carne. O sea, en la carne, las obras, La ley, los ritos. la ley, los ritos, ¿verdad? Pueden ir a la iglesia para estar bien con Dios. La gente tiene la idea de que si viene a la iglesia está bien con Dios. Si tú no estás en Cristo, no estás bien con Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios te quiere salvar. Levántate de los muertos y deja que te alumbre la luz de Cristo, ¿verdad? Despiértate tú que duermes, dice, ¿verdad? Y deja que te alumbre la luz de Cristo. Levántate de los muertos. Estás muerto, hermano. Estás muerto sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no estás en Cristo, hermanos, todos nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Y si nos hubiéramos muerto así, nos vamos al infierno. Pero Dios fue bueno. Y Dios sigue siendo bueno. Y a mí me trajo esta iglesia. Dios hace todo, hermano. Yo no estoy clamando nada que yo hice. Dios me trajo conocí a mi esposa cristiana. Mi esposa me trajo aquí. Y Dios me salvó, hermano. Yo no clamo nada. Yo no clamo mi libre albedrío me salvó. No. Dios me salvó. ¿Por qué me salvó? Porque creí en Él. Nada más. Hermanos, si el diablo le está cegando el entendimiento, ¿de quién cega el entendimiento? De los incrédulos, ¿verdad? De los que no creen. Pero si usted cree que va a pasar, ¿sabe qué dice? Mire, vamos para allá. Vamos a ver eso. Vaya a 1 Corintios, a 2 Corintios. De hecho, Romanos está para adelante de Romanos, ¿verdad? Ay, perdón. Dele para atrás a su Biblia. Si estaba en Efesios, si estaba en Romanos, dele para adelante. ¿Segunda de Corintios? Sí. 2 Corintios 4 dijimos, ¿verdad? No, ¿cuál? ¿El Dios de este siglo? Sí. Primera de Corintios 4:4. No, segunda de Corintios 4:4. 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Ya lo tiene? Ya. Que voy a acabar pronto porque se me está yendo la voz. Sí, hermano. Sí, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Para empezar, no está hablando de Jesús ni de Yahweh, ¿verdad? Jehová o como usted quiera llamar. Está hablando del diablo, ¿verdad que sí? Sí. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quién cegó el entendimiento? De los incrédulos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora vamos a regresarnos poquito al versículo 15 de 2 Corintios 3. Y aquí Pablo está hablando de los judíos. Y miren lo que dice. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando ellos leen la escritura, los judíos dicen que está un velo sobre sus ojos y no pueden ver la verdad. Y ahora lee el versículo siguiente. Alguien me lea el 16, por favor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ok, el diablo tiene cegado el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Entonces el diablo tiene cegado a los judíos, ¿verdad? Pero cuando se conviertan ¿a quién? A Cristo, ¿qué va a pasar? Van a entender, hermanos. Van a creer, se va a caer el velo. ¿Y qué va a pasar? La luz de Cristo va a resplandecer en sus corazones. Igual como usted. Cuando yo antes de conocer a Cristo, hermanos, no le voy a decir nada de lo que hacía porque no viene al caso. Pero sepa que era un gran pecador, igual que usted. ¿Verdad? Éramos grandes pecadores. ¿Verdad? No diga que sigue siendo un gran pecador, ¿verdad? Porque entonces algo pasó y usted no ha conocido a Cristo todavía. ¿Verdad? No le ha amanecido. Antes de conocer a Cristo, era un gran pecador. Vine a Cristo y Dios me salva aquí en esta iglesia. Y siempre dije esto. Yo nunca había leído esta escritura, jamás había leído esta escritura. Y decía a la gente, es como si se me hubiera caído un velo de los ojos. Así les decía a las personas, yo sin saber mucho de Cristo, yo quería que todo el mundo supiera de Cristo. Gracias, hermano.
mi gran deseo cuando vine a los pies de Cristo es el mismo deseo que tenemos todos ahorita, que todos conozcan a este gran Salvador, ¿cierto? Yo quería que todos conocieran y decía, es como si Dios me hubiera quitado un velo, porque estaba agarrado, esclavizado a mi religión, a mis creencias, a lo que me enseñaron mis padres, no con mala intención, hermanos, porque nuestros padres no nos enseñan cosas de mala intención, simplemente no sabíamos, ¿verdad? No conocíamos la verdad, pero ahora que conocemos la verdad, enseñamos la verdad. Y se nos cae el velo. Cuando vine a Cristo, le pedí perdón, Señor, por mis pecados y me salvó. ¿Qué pasó? Esa ceguera espiritual que el diablo tenía sobre mí, se fue. Cayó. Y abrió mis ojos a la Escritura. Abrió mis ojos a la verdad de Dios, hermanos. Eso es lo que pasa cuando tú vengas a Cristo. Si un día quieres conocer la verdad, dile al Señor, Señor, quiero conocerte. Yo soy real, hermano. Tú no necesitas a mí de intermediario. Yo les platicaba a los hermanos que a mí me caía muy mal, me acuerdo, que viniera un predicador y dijera, hermano, levanta tu mano y no te voy a hacer pasar al frente, ¿ok? Pero nada más levanta tu mano. Y entonces, yo no estoy diciendo que eso es malo, lo que estoy diciendo es lo siguiente, lo malo era lo siguiente. Y ya levantaba la mano y luego, ya que pasa, ven al frente, hermano. Y lo hacía pasar al frente. Y a mí me caía muy mal. Eso decía, hermano, ¿por qué dices? ¿Estás echando mentiras? ¿Verdad? Está bien, levanta tu mano. Ven. Y si le dicen, no te voy a hacer pasar al frente, no lo hagas pasar al frente. Ve y habla. Ahí donde está, levantó su mano, agarra los 3, o 2, o 1, 5, los que hay, llévatelos aparte. Y hermano, ustedes que levantaron su mano y quisieron recibir a Cristo, quiero enseñarles un poco más, ¿verdad? Y los guía a cómo conocer a Jesucristo. No es malo de hacer llamados, siempre hacemos una invitación cada domingo, ¿cierto? Ven a Cristo, ¿verdad? La Biblia dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? Reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Qué te está deteniendo a reconciliarte con Dios? ¿Qué te detiene a venir a los pies de Jesucristo? ¿Qué hay en tu vida que sea mejor que Cristo Jesús? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay? ¿Lo que haces cuando estás sin Cristo? Lo que yo hacía sin Cristo, no le digo, el momento que vine a Cristo, no me importó nada más ya. Ni fiestas, ni bailes, ni nada. Era bien sangrón, me gustaba traer así mis joyas, mis cadenas y hacía anillos, me gustaba. No tenía nada, pero pues me sentía de acá. Y vine a Cristo, hermanos, y ahí están ahorita, ya están vendidos ahí en Don Clemente. ¿Cómo se llama? Monte de Piedad. No me interesan esas cosas. No, en serio, no me interesaron más. Se me cayó el velo, hermano. Y muchas cosas Dios me quitó que me estorbaban a mí en mi vida para caminar yo mejor con Cristo. ¿Verdad? Música, muchas cosas que a mí me estorbaban en mi caminar con Cristo. Hermanos, Cristo es el Señor y Él quiere darte vida eterna. Él te ama. Yo le digo con toda la sinceridad en el corazón, y lo creo así, que Dios te ama tanto que te quiere salvar. No es cierto que hay niveles de amor de Dios. No hay tal cosa como gracia común. Términos que hermanos están aprendiendo aquí los martes. No hay tal cosa. La Biblia no dice gracia común. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Ya? Y tenemos entrada a esta gracia. Si usted lee Romanos 5:2, tenemos entrada a esta gracia por medio de la fe. ¿Verdad? ¿Quiere a Cristo? ¿Quiere que Dios le salve? ¿Quiere que el velo se caiga de sus ojos? Venga a Cristo. Arrepiéntete hoy, pecador o pecadora.
Se oye medio mal, ¿verdad? A lo mejor que le llamen así, pero eso es lo que Dios dice. Dios nos vino a salvar justos, hermanos. Dios dio su vida por pecadores. Jesús dio su vida por pecadores, no por justos. Dios dio su vida por pecadores, por pecadoras. Ven hoy a Cristo. Ea que hoy es el día de salvación. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, bautízate como Dios demanda. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre y Dios, te damos toda la honra, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos enseñas cada día en ella, Señor. Te damos gracias por el gran amor con el cual nos has amado, Señor. Padre Santo, gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores, y que nos ofrece salvación a todo aquel que se acerca a Él. Él dice, Señor, que si alguien viene a Él, Él no le rechaza, y que nadie le va a arrebatar de su mano de los que vengan a Él, Señor. Mi Dios, te ruego por aquellos que ya te conocemos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a la vocación que fuimos llamados, Señor, conforme a la santidad, Señor. Que nos ayudes a vivir en santidad, que aprendamos a vivir en santidad, que aprendamos, Señor, de tu palabra lo que tú quieres que aprendamos, Señor. A amarnos unos a los otros, Señor. A no enojarnos como dice tu palabra, como leí en esta mañana, Señor. Que no nos llenemos de ira, sino que vivamos conforme a tu palabra, Señor. Y Dios, nos confronta tu palabra, nos habla tu palabra es viva y eficaz, Señor. Haz el trabajo que tú le mandaste a hacer, Señor. Y en esta mañana te ruego por aquellos también que no te conocen, que entiendan el Evangelio, Señor, que el Espíritu Santo les redarguya, que se arrepientan, Señor, y sus ojos sean abiertos, Señor, en este día. Y Dios, te ruego por ellos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.